un hombre, porque está aquí con nosotros, René May. Sí, René May, que es un hombre de verdad muy especial. Hemos conocido parte de su trabajo a través de un poco de literatura, y su trabajo está dedicado a despertar una nueva inteligencia. Él dice lo siguiente: que todos los seres humanos podemos despertar a la nueva inteligencia basados en dos cosas: los actos desinteresados de amor, y además dedicar un tiempo a la meditación, a la oración, a la interiorización profunda, algo que nos viene haciendo mucha falta a todos. Actualmente, para que usted se dé una idea de quién es esta persona, hay 371 centros humanitarios gratuitos, creados en solamente 2 años. Son centros con el nombre justamente René May, por los miembros de la Fundación Mexicana René May AC. Cuentan con 12,000 terapeutas que atienden a 14,000 personas al mes, personas que dijeron que en algún momento estuvieron enfermas y que dicen haberse curado. Así es que yo le doy las gracias y la bienvenida a René May. Muchas gracias. Buenos días, René, ¿cómo estás? Nos acompaña aquí también María Eugenia Álvarez. María Eugenia, bienvenida. hola, mucho gusto. Y es que María Eugenia además nos va a ayudar con la traducción, porque René es francés. Je ne parle français très bien, alors. Y además es la productora de una película. La película es Más allá de la luz, en donde, pues está basada justamente en hechos reales, inspirada en la vida justamente de René May. ¿Voy bien, María? Sí, René May. René May. Bienvenida, María. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos. A ver, un poco el eslogan de René May es todo se puede resolver, y que él nos puede ayudar de alguna manera a resolverlo todo. ¿Es así? Pour moi, la vie est liée à un sentiment. Para mí la vida está ligada a un Donc, sentimiento. si nous avons la possibilité de pouvoir comprendre les choses et de les accepter plus facilement, Y si tenemos la posibilidad de comprender mejor la vida y aceptar las cosas más fácilmente, alors nous aurons une maîtrise plus importante sur les événements de notre vie. tendremos una maestría muy importante de los eventos en nuestra vida. Donc oui, les choses peuvent changer, évoluer, Entonces sí, yo diría que las cosas pueden cambiar y evolucionar. se transformer, Todas las cosas se pueden transformar. et parfois que nos rêves puissent être réalité. Y nuestros sueños también se pueden realizar. No hay un destino ya marcado entonces. Ok, destin. Il n'y a pas Un destin. de destin. Il n'y a pas de destin. Si, il y a un destin de marqué, si. Sí, hay un destino marcado Par rapport, vous savez, par rapport à ce qu'on appelle les planètes. sobre lo que podemos llamar los planetas, por ejemplo. Nous pouvons faire des cartes astrologiques Por ejemplo, podemos hacer cartas et astrológicas prévenir certaines choses. y prevenir ciertas Donc cosas. c'est preuve qu'il y a une base de données. Esto prueba que hay una base como de datos reales, Mais comme la vie est émotionnelle, pero como la vida es emocional, si nous arrivons parfois à dépasser certains éléments émotionnels, si a veces logramos como sobrepasar elementos emocionales en nuestra Alors, nous vida, pouvons- pruebas, nous pouvons avoir un accès à notre destin podemos tener como un acceso a transformar nuestro destino et donner le meilleur de nous-mêmes, en tout cas de nos souhaits, dans ce destin. y dar lo mejor de nosotros mismos y transformar esta parte de nuestro destino que queremos. René, ¿qué es lo que tú haces exactamente? ¿Qué es que tú haces? Je suis né de voyant, Yo nací vidente, donc j'ai rencontré des dizaines de milliers de gens. entre y he voyants. encontrado miles y miles de decenas de personas. Et je soignais les gens Y yo sano a la gente sur des maladies parfois graves, sobre quoi? enfermedades a veces graves, avec ce que je suis. con aquello que yo soy en el Je interior. pose ma main sur la personne. Yo pongo mi mano sobre la persona Et parfois des maladies incurables y a graves veces disparaissent. enfermedades incurables desaparecen. Alors la seule chose que je fais, c'est que je le fais gratuitement. Lo único que siempre que hago algo yo lo hago gratuitamente, Je voudrais essayer de donner un exemple porque quisiera llegar a dar un ejemplo et que d'autres personnes arrivent à faire la même chose, y que otras personas puedan lograr hacer lo mismo, de pouvoir aider l'autre. que puedan ayudar al Mais otro. la base de tout ça, Pero la base de todo esto
elle est quand même le partage avec les autres, es el compartir con todos los seres humanos, d'arriver à comprendre que nous sommes tous liés, lograr a comprender que estamos todos ligados, que nous ne sommes pas plus que les autres, que nadie es más que otro, mais que nous ne sommes pas moins non plus, pero tampoco menos. et d'apprendre à ne pas juger les gens. Aprender a no juzgar a la gente. Je pense qu'à partir de là, Pienso que a partir de ahí nous avons une donnée dans notre état de conscience tenemos como una sabiduría, unos datos que aprendemos, información que nos llega en nuestro estado de qui nous conciencia, permet de transmettre un message à l'autre personne que nos permite transmitir un mensaje a la otra à persona travers nos actes, a través de nuestros actos, notre pensée, nuestra et mente, qui peut arriver à changer l'information d'une maladie. y que puede llegar a cambiar la información de una enfermedad. C'est pour ça que j'ai rencontré des centaines de milliers de gens. Por eso yo he encontrado cientos de miles de personas. Là, je vous parle des soins, Aquí les estoy hablando de sanación, et sur lequel je vais souvent dans les hôpitaux, sobre les lo que prisons, yo voy seguido, por ejemplo, a los hospitales, a las dans prisiones, les orphelinats. a los orfelinatos. C'est quelque chose de naturel. Es algo natural. Ce n'est Que pas tú une traes, es algo con lo que tú naciste, pues. Esto no se aprende, se adquiere, c'est quelque chose que... Je pense que la seule chose, c'est d'apprendre à aimer les autres. No, lo único que se aprende es a amar a los demás. C'est pas une technique. Y eso es, no existe técnica. C'est ce que nous sommes au fond de soi, Es lo que uno es al interior, al la fondo, vérité que nous avons au fond, la verdad que tenemos al fondo, qui peut avoir une action sur que les éléments de la realmente vie. puede tener una acción sobre los elementos de la Parce vida. que je me suis rendu compte Porque yo me di cuenta que beaucoup de maladies que muchas enfermedades sont souvent liées à des données émotionnelles. están muy seguido ligadas a cuestiones emocionales. Si je peux dire, Sí, il sí. existe trois formes de maladies, Existen tres formas de enfermedades, d'origine de maladies. de orígenes. La première, Uno, elle est héréditaire, hereditario, donc de famille. de familia. La deuxième, La segunda, elle est d'ambiente. el ambiente, La pollution, contaminación, l'alcool, el la alcohol, el cigarette, cigarro, tout ce qui la société donne. todo lo que la sociedad nos da. Ces deux points Estos dos sont un puntos tout petit pourcentage son un pequeñísimo des porcentaje maladies réelles de la société. de enfermedades reales de la sociedad. Con las Y que le- tú ya no puedes hacer nada. Si, comme non, c'est pas, ça n'a pas d'importance. No, claro que puedo hacer, no importa de dónde venga el origen, yo Ya. puedo hacer algo. Et la troisième, Y la tercera elle est émotionnelle. es Je emocional. me suis rendu compte que beaucoup de gens Y me he dado cuenta que muchísima avaient des problèmes de gente santé tiene problemas de salud liés à ligados parfois cette vie qu'ils a changent. esta vida cargada de emociones. Voilà. Y de ahí viene el mayor número de enfermedades. ¿Qué ejemplos podrías dar cuando hablamos de este tipo de enfermedades, incluso enfermedades fatales? Hay gente que ya está pues con una sentencia de muerte encima por algún tipo de enfermedad. Incluso en estos casos, ¿has tenido éxito en la curación, en la sanación? Alors, je n'aime pas parler de mes témoignages. Lo que pasa es que René nunca habla de sí mismo. Entonces, si te voy a dar yo como unos testimonios de mi parte y lo que yo he visto es que René ha logrado tener efecto en gente de fase terminal, gente que ya está nada más esperando a donar los órganos y que nadie da un peso porque se van a despertar ni nada. Y René ha venido con su mano, su amor, y a los 4 días alguien en coma, que ya según muerte cerebral, en fin, se despertó. Se despertó, habló, reconoció a todo mundo, ¿no? No pasa con todos. Es como casos, ¿no? Específicos, pero Ya. sí sucede. Ahora, cuando hablamos de que esto pues no es una técnica, es algo con lo que tú me decías, yo nací, ¿no? Y que no se puede enseñar, por lo tanto. Lo que sí podemos aprender a través de tus libros y a través de esta película que ahora nos vienen a compartir Más allá de la luz, o a través de cursos, en fin, o de todas estas escuelas, es a estar bien uno mismo. Je voudrais arriver à transmettre, Bueno, lo que yo quisiera llegar a transmitir notamment à travers cette pellicule, a través de esta película, por ejemplo, d'apprendre à aimer les autres. es que aprendan a amar a los demás. Vous savez qu'il existe parfois des personnes âgées ¿Saben que existen a veces personas de edad qui attendent leur enfant qui ne sont pas que venus. esperan morir y no se mueren hasta que llegue su hijo? Donc, et qui retardent leur date de leur décès. Retardan su fecha de morir
semanas hasta que Tout le llega monde su le hijo. sait. Sí, sí, Todo el eso mundo sí. lo sabe. Eh bien, ça veut dire que nous avons un contrôle intérieur Quiere decir que tenemos un control par interior rapport à l'amour que nous avons pour un enfant ou conforme quelqu'un al amor que podemos tener por alguien, un niño, alguien. qui peut retarder cette Que échéance. inclusive puede retardar la muerte, Pour imagínate. moi, c'est un signe de la vie Para mí esa es una señal de la Señal. vida, sur lequel nous n'avons pas encore de données scientifiques, sobre la cual todavía no hay datos científicos. si ce n'est des données de constatation. Solamente aquellos que constatan que una persona espera a su hijo y retarda su muerte. Alors, la pellicule Entonces, la película parle d'un scientifique habla de un qui científico rencontre quelqu'un qui a des capacités que d'aider les encuentra a autres alguien que tiene capacidades para ayudar a et los demás va amener une amitié entre eux y van a tener una amistad entre ellos et va créer des expériences y scientifiques va a crear experimentos científicos pour essayer de démontrer para tratar de mostrar qu'il existe des choses que que l'on connaît existen cosas que se mais qu'on conocen, n'arrive pas à pero que expliquer, no logramos explicar. que certains grands maîtres Que indiens algunos grandes maestros del Tíbet, de la India, en fin, pratiquent, qu'on sait, practican, se mais qu'on sabe, n'arrive se pas à oye, filmer. pero no se puede como explicar. Et ce film va essayer de répondre à ces Esta questions película va a tratar de responder estas à travers une histoire preguntas d'amour, a través de una historia de amor, d'amitié de amistad et d'expérience. y de experimentos. Alors, si vous me demandez comment aider les autres, Si ustedes me preguntan cómo ayudar a los demás, je vous dirais que c'est d'abord apprendre à aimer les autres. pues de antemano, aprendan a amar a los demás. J'ai rencontré à Mexico à peu près un peu plus de 300 000 En personnes México llevo encontrados aproximadamente 300,000 personas et je me suis rendu compte y me di cuenta qu'il existait dans ce pays que en este país existe une force colossale. una fuerza colosal. J'ai visité beaucoup de pays du He monde visitado muchos países del mundo pour aller soigner les gens. pas para pour ir a visiter. sanar a la gente, para Pas pour- ayudar. Pas pour des vacances. No hein. de vacaciones, sino de ayuda. Et quand je posais la question, Y cuando yo hago la qui pregunta, croit aux anges? ¿quién cree en los ángeles? Eh bien, Mexico México est le seul pays es el único país qui croit à 100%. que cree al 100% en los ángeles. Pour moi, Para mí c'est un signe es una spirituel. señal espiritual. Parce que croire aux anges, Porque creer en los ángeles, on peut douter. puedes dudar, Mais là où ça devient intéressant, pero donde se vuelve c'est interesante qu'à partir du moment où l'on croit quelque chose que l'on ne voit es pas, que a partir del momento en que eres capaz de creer en algo que no ves, parce que les gens qui croient porque la gente que cree n'ont pas forcément vu un ange, y no siempre han visto un ángel, no forzosamente han visto un cela veut ángel, dire qu'ils ont une force quiere émotionnelle decir que tienen una fuerza emocional, de croire quelque chose qu'ils n'ont jamais capaz vu. de creer en algo que no ven, Es un asunto pero de que fe. sienten. Es un dogma de fe. Eh, si, Pero si. sí es un dogma pero más es un sentimiento, una emoción. Parce que croire quelque chose qu'on voit, Porque creer en algo que ves, ça demande pas beaucoup de eso capacité. no te pide mucha Eso es muy capacidad, fácil. eso cualquiera lo puede hacer y en cualquier país sucede. Ahora, si tú no cobras por todo esto, ¿de qué vives? Alors, on mène une boîte de donativos. Entonces a veces ponemos una cajita de donativos, Les gens sont libres dans la gente es libre si Les gens quiere donnent, en dar, principe, hein, si no da no qui me importa, permet de payer mes voyages. que me avec- permite pagar mis viajes, en fin. Voilà, c'est tout. No tienes Es todo. mayores pretensiones. Non m'intéresse, non. No je le n'en veux pas. interesa Non. ninguna Non, pretensión. on pourrait pas donner un bon exemple. Yo sinon. no podría dar un buen ejemplo No. si no. Ahora tú decías un poco que aprendamos a amar a los otros. También deberíamos empezar por aprender a amarnos a nosotros mismos y a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Alors, enfin, c'est personnel. Hein. Bueno, Sí, lo sí, que te va a adelante, decir es adelante. personal. J'ai rencontré des mamans qui travaillent dans les centres humanitaires He encontrado mamás que trabajan en ¿Y centros qué? humanitarios con nosotros et qui en fait avaient des enfants parfois qui avaient pris un mauvais chemin. y que habían tenido hijos que tomaron un camino de la delincuencia o algo así. Eh bien, par l'exemple de la maman, Y por el ejemplo de la mamá de la sœur y de la hermana avec qui je travaille, con quien yo trabajo, qui allait dans les hôpitaux, iban en los hospitales, dans les en los orphelinats, dans les orfelinatos, prisons, las voir prisiones, des personnes à leur a maison, ver personas en las ou casas qui recevaient chez eux des o personnes que recibían gratuitement. gratuitamente personas en su casa. Eh bien, j'ai vu, Vi au bout de quelques mois, al final de algunos meses des enfants los niños qui avaient pris ces chemins de que habían délinquance tomado este camino de delincuencia revenir regresar dans un chemin de droiture. a un buen camino. Ça, je l'ai vu. Eso yo lo he visto. C'est quelque chose qui me donne une satisfaction Eso me da una fantastique. satisfacción fantástica. Parce que je me dis, ça veut dire qu'il existe au fond du don Quiere decir que en el fondo del dar De l'exemple. existe este ejemplo Te das a ti mismo.
D'une part, mais de De pouvoir una changer le monde, parte es eso, pero es poder cambiar el mundo, de pouvoir freiner la violence, poder frenar la à violencia travers l'exemple que a nous través avons del donné. ejemplo de nuestros Alors, actos. j'ai vu de ces mamans Yo he visto estas mamás qui parfois faisaient des dépressions que a veces estaban deprimidas, et qui n'avaient pas de solution dans que leur no vie, tenían solución en su vida, alors qui allaient aider les autres y ir a ayudar a los demás. et m'accompagner quand j'allais dans les Venían, me hôpitaux. acompañaban cuando iba a los Eh hospitales bien, je les ai vus sortir de leur y los vi dépression. salir de la depresión. Alors, je vous dirais, Entonces te voy a decir, les voy apprenez a d'abord decir, à aimer les autres aprendan antes que amarse a sí mismos, a amar a los demás. et vous rencontrerez vraiment l'amour. Y ahí encontrarás Parce verdaderamente que el amor. pour vraiment apprendre à se Porque connaître, para verdaderamente conocerte y aprender a c'est dans le regard conocerte, des autres que vous vous verrez. es en la mirada de los otros que Ce te n'est ves pas a ti votre mismo. regard. No es tu mirada, C'est le regard des autres qui vous es demande Como qui me ven vous los- êtes. la mirada de los Como me veo yo otros en la te mirada dice de los quién otros. eres tú. Hay mucha gente que dice, a través de las cartas astrológicas, poder decirte tu destino. Dicen que hablan con los ángeles y con tus propios ángeles y también te dicen cómo va a ser tu destino. En fin, o leer el aura. ¿Todo eso haces tú, René? ¿O qué exactamente? Cuando tú ves a una persona... que si tu parles de la carte astrologique, que si tu No. fais des choses comme ça. Je ne parle pas de carte astrologique. No, Rien. nunca hago de eso yo. Je suis No hablo de... voyant. Yo nací vidente. J'ai rencontré beaucoup de gens. He prendre leur encontrado main, mucha gente y lo único que hago es darles la mano, fermer les yeux cerrar mis ojos, et dire des choses qui me passent. decirles algo que siento, veo de su ¿Podemos vida. hacer este ejercicio ahora conmigo? Sí, si quieres, ¿sí? Dar Sí. tu mano. ¿Cómo es tu nombre? Adela. ¿Qué? Sí, Adela. Alors, Adela. Un cambio. Una casa. Un hermano, ¿no tienes un hermano? Varios. Sí, varios hermanos. ¿Y no uno que va a otro, que proyecto que va a otro país? ¿Sí? No, no ahorita, por una empresa. No. Que, bueno, parece que sí, pronto, fin del año, parece. No es una separación, mamá, una separación. ¿No proyecto de cambio de lugar donde vivo? Sí. Futuro, de Sí. una casa, no sé. Sí. Ok, yo siento un cambio y un proyecto de trabajo. ¿Qué es tu trabajo aquí? ¿Tu trabajo únicamente aquí? No, ¿U y otro? en la televisión también. ¿Aquí? ¿Que es una radio? Esto es la radio. Ah, ok, porque no pregunta dónde. Sí, no, esta es Entonces, la ¿dónde radio, voy? es un programa de radio y tengo un programa de televisión cada Está noche. bien, está bien. Cada noche. Y otro proyecto, ¿no? Otro proyecto, la ahorita, que en tu cabeza, que puede empezar Sí, próximamente. de meses pronto. Un nuevo programa de radio. Sí, un nouveau programme qui devrait très bien fonctionner, avoir un très... Va a Ouais. tener un gran resultado, va a Et funcionar. un bon muy bien. résultat. Voilà. Ta santé, ça va? J'ai pas de problème particulier. Ningún problema de Peut-être un peu salud. nerveux parfois dans Algo vos- nerviosa a veces, mais pas plus, non. pero Non, nada non, más, Pas plus, pas important. Non. nada Elle importante. n'a pas eu une séparation, non? ¿Tuviste una separación? Affective. Afectiva. Hace algún Il y a tiempo. tiempo, sí. sí, sí. Ujú. Si. Je sens que... Elle connaît quelqu'un actuellement? ¿Conoces actualmente a alguien? No. Non, c'est ça seul. Parce que je sens que d'ici à peu près 9 mois, Porque de aquí a 9 meses il y aura une restructuration dans sa vie affective. va a haber Juste una avant. reestructuración en tu vida afectiva. Voilà. S'il y a une question, je Si tienes répondrai. una pregunta, No, pero ya veo que ahí gritan y dicen. Ah, me veo. Grita. No, pero sí bastante, pues bastante atinado, justamente para que usted se dé cuenta que él no sabía absolutamente nada ni de mi persona ni de a lo que me dedico. Bueno, pues sí, efectivamente hemos estado promocionando un nuevo programa de radio a partir del sábado 29. Pues a lo mejor si hay un proyecto de un cambio de casa, en fin, pues proyectos que se hace uno en la vida, ¿no? ¿Dónde podemos ver a René? Porque yo sé que mucha gente... Voy a hacer una pausa y regresamos para concluir, ¿quieres?